presente su pantalla a todos los asistentes. Muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Yo lo escucho, sí, Sebastián. Es correcto. Listo. Entonces, ya están viendo mi pantalla. Susana, mira. Listo. Entonces, como les había mencionado el profesor Fabio al inicio de la conferencia, mi nombre es Sebastián Carvajal. Soy ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia y actualmente trabajo para el Departamento de Innovación y Desarrollo en la compañía Bonem. En este encuentro vamos a hablar acerca de la proyección térmica oxiacetilénica aplicada en los discos de arado. Entonces, antes de entrar en materia acerca de la presentación, les voy a contar un poquito acerca de lo que realizamos actualmente en Bonem. Entonces, Bonem es una empresa que pertenece a un conglomerado de alrededor de 20 empresas más, de las cuales 9 se encuentran en Colombia y el 11 están en diferentes países. Dentro de la compañía o dentro del grupo, la mayoría de empresas pertenecen al sector automotriz, la mayoría desarrollan autopartes, pero también tenemos diversas líneas de producción en otros artículos. Entre ellos, en Bonem, tenemos una línea de producción que es el mecanizado y ensamble de embragues de vehículo y otra línea de distribución de autopartes como son las bombas de agua, las bombas de aceite, los kits de distribución y otros componentes. Adicional a eso, tenemos otra línea de herramientas y discos en la parte agrícola, que es en la cual nos vamos a enfocar en esta charla. Entonces, ¿cómo inició o cuál fue la necesidad que tuvo la compañía para comenzar a implementar la técnica de la proyección térmica? Como saben algunos, o si no saben, vamos a hacer un breve recuento. Los discos de arado se utilizan para remover para remover los minerales y los nutrientes del suelo, facilitando el proceso de siembra y de cosecha. Los discos de arado, en su teoría, pues lo que dice la teoría es que tienen una vida útil que va hasta la reducción de 2 pulgadas en el diámetro del disco. A partir de las 2 pulgadas ya pierde su efectividad el proceso de remoción de la tierra. Y al perder su efectividad, el disco obviamente se desecha. Entonces, como ustedes pueden observar en las imágenes, el tipo de suelos en el que trabajan los discos son suelos con gran cantidad de limo, gran cantidad de arcilla y fuera de eso tienen gran cantidad de rocas, lo que va a generar un desgaste muy acelerado de los discos en el campo, haciendo que su recambio sea muy constante. Entonces, la pregunta surge de cómo aumentar el desempeño de los discos tratando de aumentar su vida útil. Entonces, en primera instancia, la compañía recurre a uno de nuestros proveedores más cercanos, que es el Instituto Azteco. El Instituto Azteco nos hace la recomendación, nos hace la propuesta para comenzar un proceso de proyección térmica oxiacetilénica en el cual adquirimos unos equipos que es como ustedes ven en la imagen, adquirimos una antorcha, la Castodin DS8000, adquirimos un material de aporte, un polvo metálico y realizamos el montaje, ya esto internamente, realizamos el montaje de un banco de metalización. En la imagen ya se ve deteriorado porque este proceso lo estamos aplicando más o menos desde el año 2015. Entonces ahí se ve el deterioro. El banco de metalización cuenta con 3 antorchas que funcionan a gas natural y tiene un motorreductor en la parte de abajo con un tablero de control para controlar la velocidad de giro del disco que se monta allí. Con base en los parámetros que nos dio Azteco, que nos dio el instituto, estructuramos un pequeño proceso
para la proyección térmica, en el cual obviamente buscamos que el material de aporte se adhiera a la superficie de mejor forma. Entonces, estructuramos este proceso en 4 etapas. La primera etapa es la preparación superficial, la cual se compone de 3 partes. Las 3 partes son el granallado, la limpieza y el pulido. La parte del granallado tiene 2 objetivos principales. Uno es adecuar la superficie, adecuar el perfil superficial para que se pueda dar el anclaje del material de aporte al sustrato. Y el otro objetivo que tiene el granallado es remover todo tipo de agentes contaminantes, de óxidos, para que se pueda dar la adherencia de mejor forma. Una vez el disco pasa por su proceso de granallado, lo llevamos hasta el banco de metalización. Allí en ese proceso de transporte, si hay algún tipo de adherencia de algún contaminante, lo tratamos de remover con una brocha y luego pasa a un proceso de pulido. ¿Por qué se hace el proceso de pulido? Resulta que hay 2 tipos de discos en campo, los discos lisos y los discos dentados. Como ustedes pueden observar en la imagen, este es un disco dentado. Entonces la granalla impacta en forma vertical el disco, pero las muescas, como tienen la superficie inclinada, no las alcanza a impactar de forma directa, lo cual genera en esta zona que no haya el acabado superficial requerido. Nosotros, como una técnica manual, lo hacemos mediante pulidora, generando unas especies de canales que faciliten la adherencia del material de aporte. Una vez terminamos ese proceso, comenzamos el proceso de precalentamiento. En el precalentamiento lo que buscamos es disminuir el choque térmico entre el material de aporte y el sustrato. Para ello encendemos las 3 antorchas que ustedes ven ahí con gas natural y llevamos más o menos el disco a una temperatura entre 200 y 300 grados. Una vez, digamos, el disco alcanza esta temperatura, comenzamos el proceso de aplicación, colocamos una cubierta en el disco, ya que como les mencioné anteriormente, la vida útil del disco se da en las 2 pulgadas de diámetro, entonces esa es la zona que se debe recubrir. Aquí ya está la pistola puesta, la alimentación es a través del dispositivo rojo que se encuentra arriba y es a través del efecto Venturi generado por el oxígeno. Una vez termina el proceso de aplicación, comenzamos el proceso de fusión del material. Como en teoría las partículas se deben depositar en fundidas o semifundidas, pero la realidad es que algunas de las partículas se depositan prácticamente en estado sólido, entonces empezamos a realizar ese proceso de fusión del material. Entonces, ¿qué fue el resultado, digamos, de este proceso que aplicamos inicialmente con ayuda de nuestro proveedor Azteco? El disco se generaron varios defectos. Ahí se ve tanto en la interfaz como en los bordes que hay zonas donde hubo recogimiento, zonas donde no hubo adherencia de material. Entonces, acudimos ya en primera instancia al grupo de investigación GIMASIR a cargo del profesor Fabio para que nos dieran una asesoría más técnica con respecto al tema y fuera de eso para que realizáramos un proceso de caracterización de nuestro proceso actual y cuáles eran las falencias que estábamos implementando en el proyecto. Entonces, como conclusiones de este análisis, vemos que no se genera el acabado superficial adecuado por el tipo de granalla utilizada. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en nuestro proceso de granallado utilizamos granalla esférica. La granalla esférica me va a generar un perfil superficial que no es adecuado para que se facilite el anclaje entre el material de aporte y el sustrato. El tipo o la granalla que deberíamos utilizar en este caso es una granalla angular.
Adicional a eso, como les mencioné anteriormente, en las muescas no hay impacto directo por la granalla, entonces tampoco hay generación del perfil superficial apropiado. Las temperaturas de precalentamiento difieren de forma significativa en las diferentes zonas a recubrir del disco, ya que como ustedes observaron ahí, esto está a la intemperie, entonces hay una pérdida de calor bastante considerable desde donde están desde las puntas donde están las antorchas. Y la distancia de proyección es variable, entonces el gradiente de temperatura de las partículas desde que ellas salen de la antorcha hasta que impactan en el sustrato es un gradiente de temperatura muy alto y por lo tanto se estaba dando la solidificación de las partículas antes de llegar al sustrato. Con base en estos defectos que encontramos con ayuda del grupo, comenzamos a estructurar un protocolo de proyección térmica que contribuyera a mitigar esos defectos que se presentaban en el disco y fuera de eso que nos ayudara a controlar más el procedimiento. Como yo les he contado a ustedes ahí, el procedimiento se hace de forma muy manual. Es una persona la encargada de realizar la proyección. Entonces, esto también, ese grado de afectación, pues porque igual una persona no tiene la misma, digamos, no tiene la misma efectividad que hacerlo de forma automatizada. Entonces, rediseñamos el circuito de proyección térmica. Entonces, para ello, incluimos ya en nuestro circuito, incluimos flujómetros de acetileno y el oxígeno con el objetivo de medir el consumo de gases y adicional a eso, tener una relación combustible-comburente que nos permitiera obtener la mejor llama para realizar la proyección. Acondicionamos la pistola, la antorcha, acondicionamos la antorcha de manera que cerramos el paso del Venturi y adecuamos, con el grupo de investigación GIMASIR, se desarrolló un acople para que la alimentación del material de aporte fuera totalmente aparte, totalmente independiente. Entonces, a través del nitrógeno presurizamos el polvo de metalización y cerramos el flujo del Venturi. Adicional a eso, también la pistola, la antorcha que nosotros tenemos, tiene una entrada de aire comprimido, la cual no utilizábamos. Nosotros únicamente utilizábamos las entradas de acetileno y oxígeno, entonces pasamos a utilizar la entrada de aire comprimido con el objetivo de aumentar la velocidad de proyección de las partículas, mejorando así el anclaje y la adherencia. Después de muchas pruebas, hicimos varias metalografías, hicimos pruebas de dureza, pruebas de rugosidad. Ahí se ve una imagen de lo que fue una metalografía cuando nosotros aplicábamos el proceso convencional y una metalografía de cuando aplicamos el proceso con todas estas mejoras. Se ve una diferencia considerable, ya que en la primera imagen se ve una gran cantidad de poros, gran cantidad de partículas sin fundir. Entonces vemos una mejora considerable en la aplicación del recubrimiento con esta nueva técnica. Les voy a mostrar que hicimos un lote de prueba con el nuevo circuito de proyección térmica. Vean el estado del disco, no se presentan zonas con recogimiento y hay una disminución en las zonas sin recubrimiento notablemente. Estos discos fueron llevados a campo, eso fue en marzo del 2020, lamentablemente, en febrero del 2020, la pandemia empezó en marzo, lamentablemente no se pudo hacer el seguimiento deseado en cuanto al desempeño y la vida útil, que es el principal objetivo de este recubrimiento, pero al final se obtuvo que el disco recubierto recorrió 600 hectáreas, mientras que un disco sin recubrir está 100 hectáreas por debajo, entonces tuvimos un 20% más en la vida útil y el desempeño del disco en campo. Actualmente ya estamos buscando o estamos
tratando de incluir una nueva línea de productos para recubrir. Estos dos productos que ustedes ven ahí, los discos portacuchillas y las aspas, hacen parte de la cosechadora de caña. Son, digamos, la nueva línea de productos que Bonem tiene planeado lanzar al mercado. Ya hemos hecho diversas pruebas en estas herramientas, y lo que buscamos es mejorar cada vez más el desempeño de estos discos y herramientas agrícolas en campo, haciendo que se aumenten los tiempos de recambio. Listo, por ahora eso es todo. Muchísimas gracias y quedo atento a sus inquietudes. Sebastián, le agradezco que deje de compartir pantalla. Entonces, le damos pues el agradecimiento al ingeniero Sebastián Carvajal por su contribución con este encuentro. Y vamos a darle paso y la bienvenida al profesor Jesús Porcayo. Profesor de la Universidad de Sonora en México. El profesor Jesús Porcayo es ingeniero industrial químico del Instituto Tecnológico de Zacatepec. También es maestro en ciencias en bioingeniería por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN y doctor en ciencias químicas por la Facultad de Química de la UNAM. Su trabajo doctoral le hizo merecedor de la medalla de plata Alfonso Caso por ser el estudiante más sobresaliente, además de haber obtenido el premio a la mejor tesis doctoral en 1998, premio que fue otorgado por la Academia Nacional de Ingeniería. El profesor Jesús Porcayo, entre 1986 y 2013, fue investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Desde 1998 hasta el 2006 fue profesor del Instituto Tecnológico de Zacatepec. De 2013 a 2020 fue investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es profesor e investigador del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora. El doctor Porcayo Calderón ha sido responsable de proyectos de investigación científica y aplicada financiados tanto para la CFE como para Pemex, la IIE y el CONACYT, y para la industria privada. Ha participado en cursos en el campo de los recubrimientos, tanto en México como en Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia y Chile. Sus trabajos de investigación están presentes en más de 90 artículos especializados en memorias de congresos internacionales, y su contribución científica está avalada por más de 120 artículos científicos que han sido publicados en revistas de divulgación internacional. Además, el profesor Porcayo es revisor científico de trabajos de investigación en más de una veintena de revistas científicas de divulgación internacional y es director de tesis a nivel de licenciatura, de maestría y doctorado. Además, es miembro de la Academia Europea de Ciencias por sus contribuciones en el campo de la ingeniería de superficies y obtuvo el premio al desempeño extraordinario otorgado por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, y actualmente es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Jesús Porcayo Calderón, quien nos va a hablar acerca de la proyección térmica en la protección contra la corrosión por sales fundidas. Bueno, muchas gracias por la invitación ante todo. Y si me permiten, voy a compartir mi presentación que preparé para esta sesión. Perdón, ¿se observa la presentación? Sí, perfectamente. Ok, bueno, muchas gracias y ante todo a ti, Fabio, por la invitación y al colega John Henao también por el contacto que tuvimos inicialmente para presentar esta breve charla, que de alguna manera la intención es
platicar un poco de la experiencia que un servidor ha tenido en el campo de los recubrimientos. Y la presentación en sí la definí de manera breve como la proyección térmica en la protección contra la corrosión por sales fundidas. Y tomando un poco la secuencia de la charla que acabamos de escuchar, nos daremos cuenta que en el campo de los recubrimientos usualmente existen en el mercado diferentes técnicas de cómo estos depositarlos y diferentes recomendaciones que el fabricante hace para los productos que ellos desarrollan. Y usualmente todo este tipo de aplicaciones o desarrollos tecnológicos basados en la proyección térmica se basan en aplicaciones fundamentalmente para condiciones moderadas, condiciones que yo lo defino como baja temperatura y condiciones de deterioro convencional que pueden tener los materiales justamente a condiciones de temperatura, temperatura ambiente prácticamente, ¿no? Pero yo quiero abordar la charla haciendo mención de algo importante, ¿no? Si hablamos de la vida útil de un material, el cual está expuesto a las exigencias que le impone su medio ambiente, pues es justamente eso lo que tenemos que buscar, que nuestro material dure, o nuestro equipo, nuestro componente, dure el mayor tiempo posible, al menos la vida útil para la cual el fabricante diseñó el equipo. Y esta vida útil va a depender de muchos factores, fundamentalmente de cuál es la interacción que tiene el material con su entorno. Y justamente la rudeza de esa interacción será lo que limite la vida útil de un material. Hablando de condiciones de estándar, condiciones de baja temperatura, posiblemente, como comentaba, en el mercado podremos encontrar materiales disponibles y métodos de protección suficientes para poder elegir una solución alternativa. Pero cuando hablamos de condiciones en donde los materiales están expuestos a aquellos ambientes muy por arriba o muy fuera, muy lejos de las condiciones estándar, pues entonces tenemos que tener mucho cuidado con el desempeño de los mismos. Estar monitoreándolos constantemente de manera tal que estos materiales rindan o al menos su desempeño sea acorde a la vida útil esperada. Pero existen condiciones o procesos industriales en donde los materiales están sujetos a tales condiciones tanto de temperatura como de presión, de espacio-presión, en donde las exigencias mecánicas y químicas que se requieren son mucho más altas. Y si a esto aunamos no únicamente la condición de temperatura y presión, sino las condiciones de contaminación medioambiental, y medioambiental me refiero al entorno sobre el cual está trabajando nuestros materiales, estas condiciones pueden, en cuestión de horas, en cuestión de días o en cuestión de pocos meses, lograr destruir, degradar completamente la funcionalidad de los materiales. Aquí pongo el ejemplo gráfico únicamente de lo que sería una turbina de vapor, en donde las condiciones que se le exigen al material son de alta presión y temperatura. Y quizás existan en el mercado los suficientes materiales o aleaciones desarrolladas que puedan soportar esas condiciones de presión y temperatura que se le exigen. En condiciones estándar hablamos de una temperatura de 540 grados y de presión, no tengo a la mente ahorita cuánto, pero son como 140 atmósferas de presión, si no mal recuerdo, kilogramos por centímetro cuadrado de presión, más los esfuerzos a los cuales la rotación
someta a los materiales la exigencia, ¿no? Pero del lado derecho tenemos un proceso industrial que quizás algunos ubiquen. Es una central termoeléctrica como las que existen en México, bastantes, en donde esta central termoeléctrica está compuesta por generador de vapor, que a final de cuentas su única función es generar vapor de la calidad que se requiere para mover las turbinas, como la del lado izquierdo, observada, para que ésta pueda generar la energía eléctrica. ¿Ok? No la turbina, porque hay que acoplarla a un generador eléctrico, que es donde, a final de cuentas, se genera la electricidad. Pero el calor suministrado a esta turbina para que funcione debe ser generado a partir de estas calderas o estos generadores de vapor, pero que a su vez, para poder generar el vapor, requieren un consumo energético tremendo, que se logra parcialmente, o muchas plantas en México, mediante la combustión de combustibles tipo carbón mineral, tipo combustóleo, tipo diésel, tipo gas. El más barato de ellos es el combustóleo, que es el residuo que se obtiene de la refinación del petróleo. Es un combustible barato, pero que trae dentro de su composición una infinidad de contaminantes. Contaminantes que pueden acortar tremendamente la vida útil de los materiales con los cuales están en contacto. Entonces, si yo tengo un problema de degradación de mis materiales en condiciones de alta temperatura y presencia de un contaminante muy agresivo, les puedo garantizar que no existe en el mercado una solución vía recubrimientos para resolver estos problemas. La mayoría de los recubrimientos recomendados por fabricantes para aplicación en condiciones de alta temperatura y altos esfuerzos, pues no toman en cuenta el factor corrosión, únicamente toman en cuenta el factor oxidación, es decir, condiciones agresivas generadas por una atmósfera de aire caliente, más no de lo que ocurre por la presencia de sales fundidas generadas por el quemado de combustibles de baja calidad. Y aquí pongo un ejemplo de las flamas, ciclones le llaman acá, que se generan dentro de un generador de vapor. Y estos ciclones hacen contacto prácticamente con las paredes que conforman este generador de vapor, y debe estar lo suficientemente refrigerada estas paredes para que los procesos de corrosión no se lleven a cabo de manera acelerada. Y tal cual prácticamente lo es. No obstante que la temperatura de la flama o de los gases de combustión ascienden a mayor de 2000 grados centígrados, las condiciones de operación de esta sección del generador de vapor son tales que la refrigeración es suficiente para impedir una corrosión acelerada de los elementos metálicos o de las superficies de intercambio térmico. Sin embargo, conforme los gases de combustión van ascendiendo dentro del generador de vapor, estos van cediendo su calor a diferentes intercambiadores de calor definidos como sobrecalentadores, recalentadores, economizadores, etcétera, etcétera, en donde eso sí pueden estar en condiciones de operación muy críticas. La imagen de la derecha representa un intercambiador de calor, el primer intercambiador de calor que se observa cuando los gases de combustión que van ascendiendo entran en contacto con todas las superficies de intercambio térmico. Tenemos sobre la superficie de estas tuberías, que ni parece tubería, tenemos la deposición, la condensación de gran cantidad de contaminantes, que es materia inorgánica, que va ascendiendo junto con el torrente de gases de combustión. Y literalmente estas superficies de intercambio térmico están chorreando de sales fundidas
o líquido o materia inorgánica en estado fundido. Y prácticamente o literalmente existe una superficie metálica, una tubería, que está envuelta en una película de naturaleza inorgánica, y que con el tiempo suficiente que esté en contacto sobre esa superficie de intercambio térmico puede dar lugar a transformaciones químicas, esa primer película inicial de materia inorgánica, para formar compuestos que son altamente agresivos a cualquier material. Hablando en particular del quemado de combustóleo, los principales agentes agresivos a los que están expuestas las superficies de intercambio térmico son compuestos del tipo de vanadio o de azufre. Y es posible que en un corto periodo de operación algunos componentes de este equipo, de este proceso industrial, pues se deterioren completamente, como lo que trato de mostrar aquí, que es esto lo que observamos del lado izquierdo, son lo que definimos como toberas, como cajas de aire que suministran el aire de combustión para que el proceso de combustión, valga la redundancia, se lleve a cabo, ¿no? Y cómo a los 6 meses estas toberas, estas cajas de aire, están completamente degradadas. Y en el momento que se degradan, ya no operan para lo que fueron diseñadas, dando lugar a eficiencias bajas en el proceso de generación de energía eléctrica. Pero ¿qué ocurre más arriba de la zona donde desarrolla el ciclón de la combustión del chapapote o del combustóleo? Ocurre que la superficie de intercambio térmico, aquí observamos una imagen de un intercambiador de calor horizontal que en teoría debiese ser pura tubería, pero observamos que esta tubería está sobre su superficie solidificada una gran cantidad de cenizas, materia inorgánica, que, créanme, el contenido metálico de vanadio es más rico que cualquier mineral que puedan encontrar en alguna mina que ustedes quieran mencionarme. Anda en un contenido de vanadio metálico, estas cenizas, esta escoria, mínimo del 50% en peso. Y en estado fundido, esta materia inorgánica, estas cenizas, son sumamente corrosivas hacia los elementos metálicos que forman la aleación de la tubería de intercambio térmico, que se supone que son aleaciones muy especializadas que soportan las condiciones de presión que le exige el proceso y de temperatura. Sin embargo, ninguna tubería, ningún fabricante de materiales puede meter la mano al fuego para garantizar que su material va a soportar condiciones tan agresivas como las que aquí se originan por la condensación de materia inorgánica producto de la combustión de combustibles fósiles. Lo más tranquilo, lo más simple para un operador, un dueño de un generador de vapor de este tipo es, pues ya entrando al proceso de mantenimiento, limpiar la tubería por un proceso tipo sanblasteo similar al granallado para dejar la tubería limpia, porque la presencia de estos depósitos, estas costras, también bajan la eficiencia en la transferencia de calor que debe tener el intercambiador. Entonces, lo que acostumbran a hacer es limpiar la tubería por procesos mecánicos o procesos de otra índole, fundamentalmente son mecánicos. Y si alguna tubería muestra una degradación muy acelerada, lo que hacen es simplemente cambiar la sección dañada, como lo que aquí observamos, como los tubos más limpios que pueden observar. Los más sucios simplemente eliminaron las costras de cenizas o materia inorgánica que quedó adherida. Y a empezar a trabajar, a operar mi proceso, mi generador de vapor. Pero las condiciones pueden ser tan graves, tan críticas, que entonces es cuando recurren a
métodos alternativos para incrementar la vida útil. Lamentablemente, el primer método que se les ocurre es seguir cambiando la tubería por el mismo material. Y algún método alternativo poco recurrido o a lo que se ocurren es cambiar por aleaciones aparentemente con mucho mayor resistencia a la corrosión. Pero en la práctica, ligeramente pueden incrementar la vida útil, pero no pueden contrarrestar de manera efectiva el proceso de degradación a lo cual están sujetos los materiales por la acción de sales fundidas. Y justamente la proyección térmica es una técnica que nos permite dar una posible solución a este tipo de problemas. ¿Cuál es la filosofía dentro del uso de un recubrimiento protector? Como yo lo interpreto, es que el recubrimiento protector cumpla con incrementar la estabilidad química de las capas superiores del sustrato, de la tubería que deseo proteger. Y la tubería cumpla con sus funciones de exigencias mecánicas que el proceso le exige. Y justamente, sí, cualquier tubería de este tipo de aceros especializados soportan las presiones del vapor que fluye en el interior de las mismas. Lo único de lo que adolecen o de lo que sufren o padecen es que su estabilidad química de las capas externas de la superficie es prácticamente nula. Entonces, la técnica de la proyección térmica, eso tiene como objetivo incrementar la estabilidad química de la superficie externa de cualquier material sujeto a condiciones agresivas. Y la proyección térmica la podemos llevar a cabo mediante el empleo de materiales, aleaciones metálicas o metales en forma de polvo o en forma de alambre. No importa cuál sea el material de inicio, la intención es este material llevarlo a un estado fundido o semifundido y acelerar la proyección de estas partículas en estado fundido, semifundido que estoy generando, de manera tal que las proyecte sobre la superficie debidamente preparada, superficialmente, para que las gotas líquidas que se van impactando sobre la superficie vayan formando sobrecapas que van a ir creciendo y van a formar un recubrimiento con características, en este caso del ejemplo que hablamos, con mayor estabilidad química que el sustrato tiene. Para la formación de recubrimiento en el mercado existen diferentes tecnologías. Si hablamos de la proyección o utilizar un material de aporte en forma de polvo, tenemos lo que se define como la proyección térmica por flama oxidastilénica, como lo que estoy aquí indicando. La proyección térmica, excelente, me gusta mucho este proceso, definido por el proceso HVOF, que es un proceso de alta velocidad de oxígeno y combustible, es un proceso supersónico en donde la velocidad a la cual viajan las partículas en estado, aquí pudiera decir semifundido, es superior a la velocidad del sonido. O el que más me gustaría a mí trabajar o tener sería la proyección por medio de un plasma. Plasma que no es más que un gas ionizado que fluye o que se genera también a velocidades supersónicas, y dentro de este plasma se inyecta el polvo y es impulsado, proyectado hacia la superficie metálica para la formación del recubrimiento. U otros métodos de mayor producción. En cuanto a escala de productividad, estos procesos son excelentes, pero no tienen una velocidad de formación de un recubrimiento tan alto como son el emplear alambre como material de aporte para formar el recubrimiento. Aquí en la imagen superior izquierda trato de mostrar el ejemplo de la proyección por flama de alambre por flama de un recubrimiento de aluminio
que estamos depositando sobre un bloque o una estructura que es una resina. Y estamos metalizando, estamos haciendo conductora la capa externa de este bloque de resina. O en la imagen izquierda tenemos la proyección por alambre por el proceso definido como arco eléctrico, que no es más que la alimentación de dos alambres del mismo material que en la punta del mismo, en la salida del equipo, hacen un cortocircuito y un aire a presión atomiza todo el material que está siendo fundido debido a este arco eléctrico formado entre los dos alambres de alimentación, y el líquido fundido es proyectado y depositado sobre la superficie metálica que yo deseo, cuyas características físicas o químicas yo deseo modificar. En este caso particular de la charla que estamos dando es modificar las características químicas, mejorar su estabilidad química en las condiciones de servicio a las cuales va a estar. Aquí te comentaba que a mí me gusta mucho el proceso de alta velocidad de oxígeno combustible. Se pueden generar recubrimientos altamente densos, recubrimientos bastante homogéneos, recubrimientos con una calidad, un acabado bastante interesante. No quiero decir la palabra liso, pero bastante no tan rugoso como lo generaría la formación de un recubrimiento formado por una proyección por arco eléctrico. Sin embargo, me comentaba yo que este proceso es un proceso supersónico, y aquí únicamente inserté esta imagen para ver un avión supersónico, como los gases de combustión, la salida de gases de combustión a la salida, forman lo que se define como los diamantes de choque, que son característicos o un indicativo de que los gases de combustión están rompiendo la barrera del sonido. Y esta imagen es justamente una foto que tomamos para este equipo HVF, la flama, como dentro de ella se ven lo que se definen como los diamantes de choque, indicando que la flama, los gases que se están generando, tienen una velocidad supersónica, de manera tal que al alimentar los polvos a través de esta flama, también adquieren una velocidad, no puedo decir supersónica al 100%, pero sí adquieren una alta velocidad, de manera tal que al impactarse sobre la superficie donde el recubrimiento se está formando, se genera más calor por el impacto. La alta energía cinética que llevan al momento del impacto genera mucho más calor, incrementando la densidad del recubrimiento que se está formando. Pero yo comentaba, o iniciaba la charla, que cualquier fabricante de equipos y de polvos para proyección térmica podrá tener la solución al problema que tengamos. Sin embargo, ninguno puede arriesgarse a recomendar un recubrimiento para materiales que están expuestos en condiciones mucho más agresivas. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer ante estas situaciones? Pues buscar alguna solución si queremos tratar de resolver el problema. Por ejemplo, esta imagen está la superficie de la tubería del intercambiador de calor llena de escoria, llena de cenizas. Cuando esta superficie se limpió, este fue el aspecto que tenía la superficie, la presencia de grandes picaduras debido a la acción corrosiva de los depósitos inorgánicos de las cenizas que sobre estas superficies de intercambio térmico se estaban generando. Nos pidieron apoyo para tratar de resolver este problema, y pues podemos, bajo un primer análisis, pues proponer una solución al problema mencionado. Y un estudio perfecto, correcto, implicaría, una vez hecho el análisis del problema particular que se esté presentando, llevar a cabo ensayos en laboratorio
en ambientes simulados para ver si las alternativas de solución a lesiones que van a formar los recubrimientos son factibles de utilizar para las condiciones posibles de operación a las que van a estar los materiales. Y en ese caso, lo usual que hacemos es llevar a cabo, comentaba, ensayos en laboratorio en ambientes simulados, empleando técnicas tan sencillas como las técnicas de pérdida de masa, que es la más convencional, o si queremos profundizar más en los mecanismos de corrosión o protección, hacer uso de técnicas electroquímicas a alta temperatura, que también es algo que pocos grupos pueden hacerlo o tienen la experiencia para hacerlo. Hacerlo cualquiera lo puede hacer, pero experiencia para interpretar los resultados no cualquiera la tiene. Solo algunos grupos que tienen experiencia probada en este campo de la electroquímica por sales fundidas, de la corrosión electroquímica por sales fundidas, obviamente a alta temperatura. O tratar de encontrar cuál material puede ser la solución al problema en particular que se nos está presentando. Y en el caso particular de corrosión por sales fundidas a alta temperatura, los únicos materiales que pueden ser candidatos para soportar este tipo de ambientes pueden ser muchos, pero solo 3 que reúnan una característica sería una solución posible. Y la característica sería el que desarrollen un óxido protector estable y para las condiciones que yo deseo o que prevalecen de acuerdo a mi problema. Y solo existen 3 óxidos protectores que pueden tolerar estas condiciones de agresividad por sales de vanadio. Aquellas lesiones que formen como óxido protector un óxido de aluminio, aquellas lesiones que formen como óxido protector óxido de cromo, o aquellas lesiones que formen como óxido protector óxido de silicio. No tenemos más que de estas 3 opciones. Pero entonces, óxido de cromo casi todos los generan, ¿ok? Entonces, vámonos a elegir aquellas lesiones que, si el óxido de cromo preformado se disolvió o fue inestable o fue disuelto, mejor dicho, pues tengan la capacidad de volver a generarlo, a regenerarlo. En este caso particular, hicimos un análisis de la información proporcionada por fabricantes a nivel mundial y sugerimos una lesión determinada, la cual, esta es una imagen real, la cual depositamos para formar el recubrimiento por la técnica de arco eléctrico y tratar de mitigar el problema que se estaba presentando, para lo cual pidieron nuestro apoyo. Aquí, obviamente, lo interesante es de que pues habría que proteger, modificar superficialmente a tubería nueva. Y aquí está el ejemplo, un acercamiento de tubería en el estado en que llegó. Se tendría que hacer una preparación superficial adecuada a esta tubería, sobre la cual se depositó por la técnica de arco eléctrico una lesión determinada para lograr la formación de recubrimiento como el que observamos acá. Es la misma tubería, pero ya se encuentra completamente protegida con la lesión que sugerimos para resolver el problema que se nos estaba planteando. Aquí ya se está haciendo el cambio de la tubería dañada por tubería que se recubrió por nuestro grupo y aquí ya está completamente instalada. Es importante señalar que las soluciones particulares que en cuanto a corrosión que se presenten, como lo mencionó el colega anteriormente, vamos a aplicar la solución únicamente al área que presenta el problema. Hace un momento dijeron una tolerancia de daño de 2,5 pulgadas, únicamente ahí me enfoco. Aquí exactamente lo mismo. Aquí la corrosión se presentó en un rango de 3 metros de longitud a lo largo de todo el banco de tubería. Únicamente 3 metros se protegieron.
no es necesario lo demás, porque lo demás se comportaba de manera convencional. Y bueno, la aplicación de la proyección térmica para resolver problemas de la región, todo depende de la capacidad de la gente que se disponga en esa región para resolver adecuadamente los problemas que se nos estén planteando como retos tecnológicos a cada uno de nosotros. Y con esto concluyo mi presentación. Si hay algunas preguntas, quedo a la orden. Agradecemos al profesor Jesús Porcayo por su excelente contribución con este encuentro. Y vamos a darle paso entonces al ingeniero Pablo Andrés Gómez. Al ingeniero Pablo Andrés Gómez, quien es profesional de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento del área de generación de energía de las empresas públicas de Medellín. Además, es ingeniero mecánico y doctor en Ingeniería y Ciencia y Tecnología de Materiales. Ha trabajado durante 16 años en procesos de operación, mantenimiento, diagnóstico y reparación de partes capitales para turbinas a gas, a vapor e hidráulicas. En los últimos 6 años ha sido integrante del equipo responsable del análisis de condiciones mecánicas de las unidades de generación de empresas públicas de Medellín. Lleva más de 9 años investigando acerca de los procesos de mejoramiento de superficies por técnicas como la proyección térmica y la soldadura. Ha sido gestor técnico y co-investigador en 3 proyectos orientados al desarrollo de capacidades tecnológicas para reparación local de partes capitales, incluyendo el desarrollo de modelos analíticos de base fenomenológica para la predicción de fallas estructurales en componentes sometidos a procesos cíclicos de degradación en ambientes corrosivos a alta temperatura. Entonces, bienvenido, Pablo, al encuentro, y sin más preámbulo, entonces le damos el poder de compartir pantalla. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias, profesor Fabio, por la invitación. Básicamente, voy a compartir la pantalla primero. ¿Me cuentan, por favor, cuando me estén viendo? Sí, Pablo, perfecto. Listo, muy bien. Bueno, entonces quiero iniciar mi presentación del día de hoy, básicamente para contarles un poco de qué se trata este camino que hemos emprendido en empresas públicas de Medellín para abordar los temas de reparación de componentes y partes capitales para nuestras unidades de generación. Esto es una historia de lo que hemos construido en estos años, que ha sido basado en nuestras experiencias particulares como grupo empresarial, donde nos hemos enfrentado a daños de componentes, y esto básicamente nos llevó a conocer una nueva tecnología, involucrarnos en ella, buscar aliados estratégicos en la ciudad. Tratamos de generar el conocimiento de manera local, tratamos de traer la tecnología a la ciudad. Y bueno, les voy a mostrar de qué se trata esta historia. Esto es una pequeña introducción de Empresas Públicas de Medellín, no me voy a detener en esto. Somos básicamente una empresa de servicios públicos que trabaja los negocios de generación de energía, gas, acueducto y saneamiento, y tenemos una filial también en la parte de telecomunicaciones, y básicamente somos el principal proveedor de servicios públicos en la región, y uno de los más importantes en el país, ¿cierto? Tenemos una participación cercana al 25% de la generación de energía eléctrica, y además somos propietarios de la principal central de generación de la cual yo creo que ustedes han escuchado bastante por estos últimos días, que es la central Ituango, que va a ser la central más grande del país. Y bueno, eso hace parte de todo ese historial de retos a los que nos hemos enfrentado en este proceso de generación de energía. Esta es una imagen de nuestra central termoeléctrica La Sierra. Esto es el punto de donde parte toda esta historia
del conocimiento y la asimilación de esta tecnología de dispersión térmica, porque la central termoeléctrica La Sierra para Empresas Públicas de Medellín se convirtió en el primer reto de una central de generación térmica. Todo nuestro parque hasta ese momento era hidráulico, y cuando surgió esta tecnología nos enfrentamos a un reto, y es manejar algo que no conocíamos. Manejar algo que no conocemos nos llevó a lidiar, a tratar de manejar un tema que es el de mantenimiento. Todas las empresas de generación de energía estamos metidas en un ciclo hay unos tiempos de operación en los cuales entregamos energía al sistema, cobramos un dinero por esa energía que producimos, pero tenemos unos intervalos de mantenimiento. Hay unos periodos en los que debemos actuar sobre nuestros activos para mantenerlos operativos, y esos intervalos son momentos que afectan no solamente el desempeño o la provisión de energía para el país, sino que también tienen unos impactos muy fuertes y son el rubro más gordo del costo de la operación de estas centrales de generación. En el caso particular de La Sierra, es una configuración donde tenemos 2 turbinas a gas Frame 7FA de General Electric y una turbina a vapor, pero particularmente en esta turbina a gas nos encontramos con unas condiciones muy particulares donde la vida útil esperada de los componentes, la vemos acá en este recuadro negro, no estaba alcanzando lo que decía el fabricante. Teníamos unas proyecciones por el fabricante donde nos decía esto de durar un número de horas, un número de arranques equivalentes, haciendo una conversión entre 2 formas de medir el desempeño de estas turbinas, que está basado en cuántas horas continuas tengo, donde hay unos procesos de desgaste muy específicos, o cuántos ciclos de arranque y parada, donde los fenómenos de termofatiga mecánica son muy severos, voy a tener en un proceso para determinar cuál es el tamaño de esos intervalos de mantenimiento. Entonces, como en Colombia la mayor cantidad de generación de energía es hidráulica y nuestra base de producción de energía es hidráulica, tenemos un parque térmico que apoya las situaciones de escasez, cuando tenemos un fenómeno del Niño, cuando hay estaciones de verano fuertes, el parque térmico entra a cubrir esa demanda, y más o menos tenemos una relación de 70-30, ¿cierto? Entonces, en esos momentos donde cubrimos, hacemos un gran número de horas, pero también a lo largo del año tenemos un gran número de arranques, y eso nos metía a una condición que no conversaba con las propuestas iniciales del fabricante. Entonces, inicialmente fue un reto que estaba relacionado con los altos costos de mantenimiento de nuestras centrales de generación, donde decidimos entender cómo funcionaba la tecnología, por qué debíamos hacer mantenimientos basados en horas o basados en arranques, cómo funcionaban esas fórmulas que nos proponía el fabricante, y eso nos llevó a entender que definitivamente la propuesta del fabricante no la podíamos asimilar, o por lo menos no era compatible con lo que estábamos haciendo, con nuestra forma normal de operar, porque en el mundo las plantas térmicas son base, ellas se mantienen un gran número de horas en operación, o son máquinas de picking, donde se cubren las horas pico de la necesidad energética de los diferentes países, ¿cierto? Que normalmente en Colombia estamos arrancando alrededor de las 7 de la noche, y en general en todos los países hay unas horas pico donde la capacidad base debe ser cubierta con máquinas que aceleren rápido, que puedan entregar potencia a una gran velocidad, y esas unidades están haciendo una operación que conocemos como picking. Bueno, más allá de eso, nos dimos cuenta que estábamos caminando por donde no era, y arrancamos este proyecto de investigación. Esto es una cosa que ya la estamos trabajando hace poco más de 10 años, primero como una gran inquietud para saber cómo fallaban estos componentes específicamente dentro de nuestras máquinas a gas, y de ahí arrancó todo esto. Inicialmente tratamos de entender cómo funcionaba la degradación. Nos dimos cuenta que existían unos materiales que estaban protegiendo toda la zona de la ruta de gases calientes de las turbinas a gas, y que esos materiales estaban sometidos a unas condiciones extremas. Teníamos alta presión, alta temperatura, alta velocidad de gases de combustión, y todo esto sometía a las máquinas y los componentes específicamente de esa ruta de gases calientes a unas condiciones muy severas de fatiga termomecánica. Entonces, en esta primera etapa tratamos de establecer y desarrollar un modelo fenomenológico para predecir las fallas, porque como sabíamos que lo que nos ofrecía el fabricante no nos permitía obtener unos valores muy precisos en cuanto al tamaño de los intervalos de mantenimiento y al momento exacto de intervención de los activos, este modelo lo desarrollamos pensando en, venga, debe haber una mejor manera, y esa mejor manera que encontramos fue meternos al detalle de cómo funcionan los recubrimientos, esos recubrimientos que determinan al final del día cuál es la vida útil del componente,
¿Cuándo debo intervenir un componente? Porque en este caso particular estamos hablando de unos componentes que están sometidos a temperaturas que son muy altas, muy cercanas a los puntos de fusión de los metales típicos, aleaciones base hierro, níquel, cobalto, que utilizamos en estas turbinas. Y como estamos tan al límite, los recubrimientos, en este caso recubrimientos cerámicos a base de zirconia, son fundamentales para que tengamos un gradiente térmico en la superficie que nos permita que el sistema de refrigeración mantenga los componentes en un rango donde sus propiedades mecánicas sean adecuadas para soportar las altas condiciones de presión, la alta velocidad de los gases de combustión. Entonces, tratamos de desarrollar este modelo, un modelo basado en el análisis específico de las condiciones de operación en condiciones dinámicas, obviamente teniendo en cuenta que hacíamos arranques, paradas, teniendo incluso en cuenta que dependiendo de la disponibilidad de combustibles utilizamos un combustible o el otro. En este caso particular de la sierra es gas natural metano, con un contenido alto de metano, alrededor del 98%, con eso empezamos. Luego empezamos en un declive y ese contenido de metano fue bajando, eso nos trajo unos retos adicionales, pero como alternativa utilizábamos el fuel oil número 2, que en Colombia particularmente se le conoce como combustible diésel, ¿cierto? Con esas condiciones de operación en mente, tanto tiempos de arranque, parada, número de ciclos, tipo de combustible, las condiciones particulares a las que están sometidos los distintos elementos dentro del ciclo, desarrollamos un modelo que nos permitió establecer cuándo ocurrían y dónde ocurrían las fallas. Entonces llegamos a un primer entendimiento, logramos entender este proceso de degradación y calcularlo, estimarlo y proyectar nuestros mantenimientos con base en este modelo. Eso nos llevó a preguntarnos por qué habían unos costos tan altos asociados a las reparaciones, si la tecnología que estaba detrás la podíamos asimilar, nos llevó a preguntarnos si era posible para nosotros, al igual que lo hacíamos con nuestro parque hidráulico, involucrarnos en procesos específicos de reparación. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, primero tratamos de entender cómo se fabricaban estos recubrimientos cerámicos a base de zirconia y nos dimos cuenta que había un mundo, teníamos un mundo bien grande de posibilidades, como ya lo habían mencionado los compañeros anteriores, donde hay diferentes técnicas para producir recubrimientos de distintos espesores, con distintas propiedades, con distintas condiciones, incluso desde el mismo propelente o el agente que promueve la formación de estos elementos. Entonces, particularmente, descubrimos que en este mundo teníamos dos grandes candidatos para trabajar en esa reparación específica de los componentes de la ruta de gases calientes, de las turbinas a gas de la central termosierra, ¿cierto? Entonces, encontramos esa tecnología, que no es otra que el HBOF, para la aplicación de recubrimientos de capa de anclaje, y la tecnología de plasma, que es probablemente la tecnología más flexible en términos de aspersión térmica, no solamente porque combina alta temperatura con alta energía, sino porque es un proceso que al utilizar diferentes materiales de aporte, como son material pulverizado o suspensiones, nos permite construir un gran abanico de geometrías, de estructuras, de funciones, de materiales graduados funcionalmente para poder abordar diferentes condiciones. Entonces descubrimos que con esto podríamos hacer un mejoramiento de las superficies, que podríamos aplicar esos recubrimientos y eso nos metió en este gran mundo de la aspersión térmica. Entonces, como les contaba, decidimos adquirir un par de tecnologías. Desde el principio buscamos lo que estaba disponible en el mercado como tope de gama. Adquirimos este par de equipos, es una pistola de HBOF Diamond Jet, que es una serie de alta velocidad, alta energía. Estamos hablando de un equipo que es capaz de alcanzar 2,5 veces la velocidad del sonido, funciona con combustión de hidrógeno para garantizar una alta pureza en cuanto al recubrimiento, disminuyendo los contaminantes que pueden venir de otro tipo de propelentes, y además compramos un equipo de aspersión por plasma, una pistola Simplex Pro, que tiene una tecnología también con estabilizadores de neutrodos que permite un control muy fino de la pluma de aspersión. Entonces, esto lo unimos con el diseño de un sistema completo que incluye un robot de aspersión de 6 ejes más 1, con una cabina de atmósfera controlada para controlar material particulado, ruido. Muchos de estos materiales que fuimos identificando eran tóxicos, eran incluso ligeramente radioactivos, entonces
es necesario que el control de estos procesos sea muy fino. Entonces diseñamos un sistema, adquirimos un sistema con buenas condiciones y nos metimos a la etapa de producción. Entonces aquí fue donde tratamos de romper un poquito ese paradigma de ir a buscar fuera, ir a buscar en otros países tecnologías para reparar nuestros componentes, y pensamos, de pronto podemos romper esa relación de dependencia con los fabricantes, con proveedores extranjeros, con tecnología que no estaba disponible en el país, y arrancamos en esta gran empresa para desarrollar nuestros propios recubrimientos, todo enmarcado en un proceso de reparación de componentes, ¿cierto? Entonces, en términos generales, la reparación de componentes, sin ser específico para el tema de aplicación de recubrimientos, es algo que parte desde una caracterización de la falla. Hay que entender cómo están ocurriendo los procesos de degradación de los componentes, y desde ahí, desde esa información, vamos a poder diseñar lo que sería un proceso de recuperación, por lo menos para devolver el componente a sus condiciones originales, o más aún, una cosa un poco más ambiciosa, de llevar esos componentes a unas mejores condiciones de servicio, promoviendo lo que conocemos como extensiones de los intervalos de vida útil de los componentes, alargando esos tiempos, bajando los costos de operar y mantener los activos, particularmente en generación de energía. Eso implica mayor disponibilidad para la producción de energía. Eso tiene una implicación en los costos de operar y mantener, pero también tiene una repercusión en la vida útil de los componentes, porque obviamente si solamente reparo, pues me voy por los caminos que definen los fabricantes tradicionales, pero si además me meto en la tarea de escoger las mejores condiciones en cuanto a protección de superficies para abordar el desafío específico que tiene un componente, puedo ir a ese siguiente paso, que es mejorar, ¿cierto? Ir al siguiente nivel en cuanto a vida útil. Entonces, arrancamos, esto es una breve descripción de cómo son estos procesos. Arrancamos con una caracterización de componentes, luego hacemos un tema de preparación de superficies. Esto, yo creo que esto es transversal a cualquier proceso de reparación, y aquí estoy hablando de los procesos tradicionales, incluso procesos de soldadura y mecanizado, que son necesarios y hacen parte de todo este desarrollo, porque es que no se trata solamente de hacer una aplicación del recubrimiento. Se trata de un componente que debe recuperar su funcionalidad, que debe recuperar su geometría para volver a condición de servicio. Entonces, esto debe ser un tema completamente articulado, donde recurro a procesos convencionales de recuperación geométrica para recuperar los tamaños, las superficies perdidas, y voy llevando el componente a una condición donde pueda volver a entrar en servicio, ¿cierto? También esto incluye la necesidad de realizar procesos de tratamiento térmico, porque estos componentes, sobre todo cuando están sometidos a condiciones de alta temperatura, obviamente están sujetos a evoluciones microestructurales que muchas veces son desfavorables, la mayoría de las veces son desfavorables, que los llevan a procesos de envejecimiento, donde ocurren fenómenos como reversiones microestructurales, precipitaciones de carburos, que degradan la capacidad del material para trabajar en una condición específica de solicitación termomecánica. Entonces, hay necesidad de hacer unos procesos de recuperación térmica. También, después de tener un componente que ya está en condiciones geométricas, que está recuperado térmicamente, pasamos a la etapa muy necesaria de aplicar recubrimientos, ¿cierto? Pero aquí voy a hacer un paréntesis, y es porque el tema de seleccionar recubrimientos es un tema que parte de ese primer punto que hablábamos, de esa primera etapa, y es que debemos entender para qué vamos a aplicar un recubrimiento. No todas las aplicaciones requieren un recubrimiento, pero aquí en este tema particular de aspersión térmica al que estamos hablando, estamos buscando la manera de mejorar una superficie, pero mejorarla debe tener un propósito. Debo atender un problema químico, como lo veíamos en la presentación anterior, debo atender un problema de desgaste por abrasión en un suelo con unas condiciones específicas, como lo veíamos en la primera charla, debo atender una solicitación termomecánica, como en el caso de una turbina a gas, donde tengo unos campos de presiones y unos campos de temperatura que están sometiendo al desgaste del componente, o qué solicitación tengo. Entonces aquí hay que escoger muy bien qué materiales, qué tipo de procesos de aspersión debo emplear para una solución específica, ¿cierto? Y todo esto debe estar rematado con un par de cosas que son fundamentales. Un control de calidad, lo que implica desarrollar algunas habilidades específicas para abordar esos procesos, y además un seguimiento al desempeño de los componentes. Eso es fundamental, porque
al final del día nosotros nos metemos en procesos de reparación de componentes con una meta clara. Cuando hablamos de una empresa de generación de energía, una empresa pública, en este caso particular, hay un tema fundamental, y es que la eficiencia en el uso de los recursos económicos, de los equipos, de una explotación comercial adecuada de los activos, redunda en el beneficio económico, en el crecimiento del país. Entonces, aquí estamos utilizando recursos que son de todos, somos una empresa pública en ese sentido, y esos recursos los debemos utilizar de la mejor manera. Entonces, al evaluar el desempeño de los componentes intervenidos, tenemos la tarea y la necesidad de determinar si lo que estamos haciendo funciona bien o no, si mejora esa estructura de costos de nuestros procesos productivos. Esto lo digo porque es que no se nos puede olvidar que el proceso de recuperación de un componente siempre va a reñir con la compra de un componente. Y no solamente eso, la actualización tecnológica de un componente también hace parte de ese juego de la estrategia de manejo de costos, porque yo puedo tener componentes de últimas generaciones para mejorar ciertas condiciones de desgaste, para mejorar temperaturas, para aumentar eficiencias, pero eso tiene que entrar en una armonía del precio, de la reparación, de la reposición con el producto que estoy ofreciendo. Y es en ese sentido donde es necesario hacer una optimización de ese ciclo de vida de los activos. Entonces, en términos generales, cerrar ese proceso nos permite llegar a esa situación donde vamos a tener una selección de procesos de reparación, una selección de recubrimientos, una selección de formas de intervenir los activos que nos permita obtener los mejores costos posibles, pensando en que tenemos que ser eficientes en el uso de los recursos económicos de los cuales disponemos, ¿cierto? Y sobre todo siendo una empresa del Estado. Bueno, estos son casos específicos. Este es la reparación de un ala de móvil de primera etapa de una turbina 7FA, como la que les mostraba ahorita de termosierra. Este es el componente que está sometido a las condiciones más severas, porque es una pieza que gira, que va a unas condiciones de velocidad altas, ¿cierto? Gira a 3600 RPM, está sometida a temperaturas de más de 1150 grados centígrados, que tiene unas condiciones de flujo que exceden 2 veces la velocidad del sonido, y en esas condiciones, pues la degradación del recubrimiento que lo protege y lo mantiene en buenas condiciones es un tema fundamental. Entonces, este componente es un componente que cuando se saca a mantenimiento, se saca porque su recubrimiento falló, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, el recubrimiento es un sistema bicapa, donde tenemos un sustrato que tiene encima una capa de anclaje, específicamente un nicocralí, que es una aleación básicamente de níquel-aluminio, reforzada con cobalto, con cromo, y que prepara el sustrato para el aporte de una capa que llamamos barrera térmica, una capa que es capaz de enfrentar las condiciones severas de corrosión, de alta temperatura, a las que está expuesto el ala. Entonces tenemos una transición, estas capas se aplican de manera que podamos conseguir una respuesta de todo el conjunto adecuada a la solicitación. Entonces, obviamente vamos a encontrar en estos procesos materiales que nos van a ayudar a incrementar la resistencia a la corrosión, materiales que nos van a ayudar a incrementar la resistencia a la fatiga termomecánica, materiales que nos van a reducir drásticamente la temperatura entre la superficie del sustrato. Particularmente un recubrimiento de este estilo, aplicado de la manera adecuada, puede llegar a generar reducciones de temperatura de hasta 250 grados centígrados en capas de 150 micras. Eso es una cosa brutal. O sea, piensen que esto es un aislamiento térmico que nos va a permitir llevar el componente desde una condición donde no podría operar porque estaría cerca de su punto de fusión, a una condición donde puede operar en condiciones seguras. Una aleación como estas que utilizamos de sustrato, que es una aleación a base de níquel, tiene una temperatura de fusión de alrededor de 1390 grados, ¿cierto? Y están operando en temperaturas de 1100 grados. Entonces, piensen que es una condición bastante compleja. Pero la ventaja es que estas aleaciones conservan propiedades mecánicas muy buenas a muy alta temperatura, aunque estemos tan cerca del punto de fusión. Entonces, si le aplicamos un recubrimiento, si además le agregamos una refrigeración, pues con toda seguridad que va a poder soportar esta solicitación. Este es uno de los casos particulares. Aquí tenemos un sistema que está aplicado con una capa de anclaje, ¿cierto? Y una barrera térmica.
con estas condiciones específicas. Esto todo se construyó utilizando APS, tanto la capa de anclaje como la capa de barrera térmica. En una aplicación ya completa, la capa de anclaje se genera en 2 etapas. La primera etapa la aplicamos por HBOF, luego ponemos una capa de sacrificio de capa de anclaje por APS, que va a tener unas propiedades mecánicas un poco inferiores, pero que nos va a permitir un proceso de reparación mucho más sencillo al poderla remover con métodos convencionales sin afectar la capa de HBOF. Bueno, en todo este aprendizaje no solamente nos ha tocado trabajar con esta tecnología particular, sino que nos ha tocado incorporar otras tecnologías que nos permiten hacer control de calidad. Tenemos, por ejemplo, procesos de escaneo, ensayos no destructivos, técnicas de caracterización, y en esto, obviamente, el trabajo que hemos hecho con las universidades locales, particularmente con la Universidad Nacional y con el grupo de investigación en tribología y superficies, ha sido fundamental, porque hemos conseguido poner un montón de personas a trabajar y a pensar en los diferentes retos que nos plantea la tecnología. Entonces, por aquí han pasado personas que han hecho sus estudios de maestría, doctorado, de pregrado incluso, y nos han acompañado en todo este desarrollo de soluciones específicas. Cada uno de estos problemas, obviamente, para solucionarlo de la manera adecuada requiere un número de horas, y al colocar una cantidad de personas con un montón de visiones diferentes del mundo, con un montón de talentos distintos, es que se logra precisamente llegar a este tipo de soluciones que yo creo que impactan positivamente no solamente a este proceso particular, sino en general a la sociedad, porque tenemos una sociedad que va creciendo, que va asimilando tecnologías y que con toda seguridad va construyendo herramientas para abordar retos más interesantes. Como estamos en una empresa de generación de energía, no solamente tenemos retos en el área térmica, ¿cierto? Arrancamos por la parte térmica porque era la que no conocíamos, pero ya llevábamos mucho rato trabajando con nuestras máquinas hidráulicas. De hecho, hemos desarrollado varios proyectos de investigación para desarrollar también habilidades en reparación de componentes. Esto es casi desde los orígenes de la empresa, donde hemos tratado de no depender de alguien, sino de tener los recursos internos propios para reparar nuestros propios componentes. Aquí vemos algunos componentes clásicos de la generación hidráulica. Tenemos un liner de una turbina Francis, tenemos una rueda Pelton, esta particularmente es de la central Guatapé, que es una central bien interesante porque tiene una de las caídas más altas en las que opera una rueda Pelton en el mundo. Y acá tenemos unas agujas de una pequeña central, ¿cierto? Es una aguja. Vemos también lo mismo, utilizando tecnologías de escaneo 3D para poder hacer una caracterización de las superficies, para hacer un control de calidad, para determinar la cantidad de trabajo que requiere un componente. Obviamente, al lado de todo esto, hemos desarrollado técnicas muy interesantes para caracterizar esos recubrimientos, ¿cierto? Hacer unas pruebas que nos permitan determinar las propiedades tribológicas, las propiedades mecánicas, en general las propiedades de resistencia para la aplicación a la que estamos tratando de darle solución. Entonces, en el caso particular de una turbina hidráulica, pues ya no tenemos unas condiciones de alta temperatura, no tenemos unas velocidades del orden supersónico, pero sí tenemos unas presiones muy altas, unas velocidades de agua que llevan incluso a generar procesos de cavitación por evaporación del agua en los cambios de dirección, y eso nos mete en un mundo completamente distinto. Y aquí está ese otro equipo del que estábamos hablando, el equipo de HBOF, donde encontramos unas herramientas muy específicas, unos materiales muy específicos para mejorar esas superficies y darles una mayor vida útil, ¿cierto? En este caso particular, buscando condiciones de resistencia a la erosión, buscando una resistencia a la cavitación decente, porque no tiene mucho sentido que yo mejore algunas propiedades en las superficies en detrimento de otras. Normalmente aquí lo que tratamos es de buscar un equilibrio entre esos distintos procesos de degradación y un desempeño, una vida útil adecuada, para hacerle caso a eso que hablamos ahorita, y es que tenemos que analizar el activo en todo su ciclo de vida para poder tener un manejo de costos que sea adecuado, que sea coherente y que nos permita tener un buen rendimiento al final del día. Entonces, hacemos esto también con componentes hidráulicos, aunque apenas estamos arrancando con reparación
de componentes. Llevamos apenas un par de años metiéndonos en este tema de reparar componentes para ponerlos en servicio. Hemos hecho todo el camino y esa es la invitación en general para cualquiera que quiera meterse en este tema, es que esto no tiene atajos. Aquí hay que hacer investigación y las universidades son un partner ideal para poder hacer ese paso de un momento donde yo tengo un problema hasta el momento donde genero una solución de ingeniería y esa solución de ingeniería la puedo explotar comercialmente. Mire que en todos los casos la relación con la universidad, con estos grupos de investigación, siempre es la clave para que tengamos mucha gente aprendiendo sobre estas tecnologías, mucha gente haciéndose preguntas, estudiando, mucha gente con sus curiosidades particulares para poder abordar estos distintos retos. Entonces esto es un camino necesario, debemos abordarlo desde ahí. Y eso nos da la posibilidad de entrar a cosas mucho más complejas, porque si bien es cierto, estas dos soluciones de las que hemos hablado hasta ahora son soluciones comerciales, donde estamos tratando de replicar lo que hacen otros, y lo hemos hecho con un éxito bastante interesante, porque podemos hacer lo mismo que ellos hacen, incluso en condiciones del más alto nivel en términos de la calidad de los recubrimientos que estamos generando. También nos permite preguntarnos, venga, podemos dar un siguiente paso, y ahí aparecen cosas como esta, ¿cierto? Y es que no se trata solamente de dar una solución comercial, de aplicarla porque compramos un equipo que puede hacer una cosa determinada, sino que podemos hacer desarrollos, y en este punto es donde estamos ahora justamente dando el salto. Aquí hemos tenido trabajos muy interesantes de personas que incluso están por acá, Jonathan de la Roche, que trabajó en un tema muy interesante, que es seleccionar recubrimientos funcionalmente graduados, donde yo tengo diferentes capas que están pensadas en atender condiciones específicas de degradación en un proceso, donde no solamente diseño el tipo de material que pongo en contacto con el medio agresivo, sino la geometría que ese recubrimiento tiene, donde, por ejemplo, temas como inducir grietas verticalmente, como generar una porosidad diferencial entre la superficie y el sustrato, todo eso va a tener unas implicaciones en el desempeño específico del componente. Entonces, no solamente me meto en el mundo de diseñar mis propios recubrimientos, pensando en que tengo una aplicación específica que debemos atender, sino que también me meto en el mundo de, venga, hay otras técnicas, hay otra forma de producir materiales y las podemos utilizar. Entonces aquí estamos trabajando particularmente en el desarrollo de suspensiones, estamos evaluando materias primas locales, estamos evaluando materias primas que son económicas, que las conseguimos en unos mercados que están un poco alejados de lo tradicional, donde yo simplemente compro un recubrimiento con una marca específica en un tarro, que sé que va a funcionar muy bien con una receta del fabricante, sino que compramos materias primas en una condición un poco más rústica y las procesamos, ¿cierto? Les damos un valor agregado en términos de tamaño de partícula, generamos un espectro distinto de aplicaciones donde modifico las condiciones del proceso para conseguir unos recubrimientos que atienden una necesidad, siempre pensando en que debe haber algo que debo resolver. En este caso particular, el tema de tratar de desarrollar recubrimientos siempre tiene que estar orientado a eso. Por ejemplo, si yo tengo máquinas como las que le contaba ahora de termosierra, donde tengo unos ciclajes altos, donde tengo arranques y paradas en unas cantidades altas, pero también tengo muchas horas de operación, yo debo pensar en un recubrimiento que tenga la capacidad de absorber esos choques térmicos, porque esos son algunas de las principales condiciones en las que se generan los desprendimientos. Entonces, si yo logro generar un recubrimiento que tanto desde su composición como desde su geometría pueda absorber mejor esas condiciones de calentamiento y de enfriamiento, pues con toda seguridad que voy a poder extender la vida útil. Y es lo que hemos logrado, ¿cierto? Entonces, haciendo como un pequeño resumen, hemos logrado conseguir cosas como aumentar esos tiempos en los intervalos de mantenimiento, bajar los costos de mantenimiento. Tenemos un entendimiento mucho más preciso de las formas en las que se degradan los componentes, y estoy hablando no solamente de los componentes térmicos, sino que todos estos años de investigación y todo el historial que en general se ha desarrollado de la mano con la Universidad Nacional para entender los procesos de degradación en componentes hidráulicos, nos ha permitido entender muy bien esas solicitaciones, pero también la manera de afrontarlas. Entonces, hemos ido construyendo un camino
que es la invitación, y creo que era el propósito de este seminario, como tratar de invitar al público, tratar de invitar a las empresas locales, a las universidades locales, a romper esa barrera, ¿cierto? Estas tecnologías son costosas, son tecnologías que de pronto generan algunas limitaciones en cuanto a nuestra capacidad de acceso a ellas por temas muy básicos como no las conocemos, están fuera de nuestro alcance en general, tienen costos elevados, pero que si nos logramos unir y vamos con una meta específica y mostramos resultados en el camino, con toda seguridad que vamos a lograr meternos en este tema de mejorar superficies, de conseguir las mejores condiciones de operación para poder tener componentes que tengan un desempeño adecuado. Eso era básicamente lo que les quería contar. Es más que nada una invitación para que se unan a este proceso, ¿cierto? Aquí tenemos un montón de cosas por aprender, todavía hay muchas opciones y creo que con las diferentes universidades y grupos de investigación, con las personas que ya están motivadas, la gente que ha pasado por los distintos grupos y conocen estas tecnologías, claramente podemos hacer camino, ¿cierto? Y darle a las ciudades esa posibilidad y al país de crecer en cosas que hasta ahora no hacíamos. Vale, agradecemos entonces la participación del ingeniero Pablo Gómez en este encuentro, una conferencia también muy interesante como las dos que la precedieron. Ya son las 5, casi las 5:30 de la tarde, sin embargo, es decir, nos hemos pasado un poco en lo que teníamos previsto, sin embargo, quisiera como pedirle a los conferencistas un poco de tiempo adicional para que respondamos las inquietudes que puedan surgir desde los asistentes. No sé si estén de acuerdo el ingeniero Sebastián Carvajal, el profesor Jesús Porcayo, mismo ingeniero Pablo Gómez. Estoy de acuerdo. No hay problema. Vale, entonces, si tienen inquietudes, queda abierto el espacio para los asistentes que quieran hacerle algún tipo de pregunta a los conferencistas. Tenemos por acá a Hamilton Copete, entonces le damos la palabra a Hamilton. Hamilton. No tiene preguntas. Entonces, le damos la palabra a Marta Ferrer, que también veo que tiene la mano levantada. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Fabio, a ustedes por la invitación y felicitar a los expositores, los cuales nos dieron una información muy valiosa. A nosotros, las personas que pues llevamos, o en mi caso llevo poca experiencia en este campo de los recubrimientos, pero que definitivamente me ha apasionado, me gusta mucho, y en los cuales pues yo tengo la inquietud básicamente sobre el poco uso de estos recubrimientos en Colombia. Bueno, en Latinoamérica, pero básicamente en Colombia. Y viendo la experiencia de los expositores en el campo de la aplicación de los recubrimientos y la experiencia que he tenido en la investigación en ese campo de los recubrimientos, yo quisiera que ustedes de pronto me dieran, o nos dieran en general, la posibilidad de participar en proyectos de investigación que ustedes desarrollen dentro de sus empresas, puesto que las inquietudes pues sí las hay, pero las oportunidades de participar en empresa con empresa para hacer investigación pues esas sí son muy pocas, son reducidas. Yo soy de la Universidad Francisco de Paula Santander en Cúcuta, acá en la frontera, y digamos que acá las empresas que hacen recubrimientos en proyección térmica pues no las hay, pues yo particularmente no la conozco. Veo en este momento que EPM pues tiene una de las mayores infraestructuras que hay en Colombia para hacer este tipo de recubrimientos,
pero yo no he encontrado la posibilidad de trabajar con ellos, de participar en algún concurso o en algún proyecto, o la forma como los estudiantes pudieran vincularse a alguna de estas empresas que hacen este tipo de investigación. Entonces, pues sí me gustaría conocer de parte de ustedes cuáles son esas posibilidades que hay para hacer investigación en esta área. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta pregunta, aunque puede ser resuelta por cualquiera de los tres conferencistas, por tratarse de una pregunta más direccionada hacia las empresas, quizás Pablo o Sebastián puedan darle respuesta a la inquietud de la profesora Marta Ferrer. Fabio, sí, claro, profesora Marta. Realmente nosotros venimos haciendo este trabajo de difusión con las universidades locales. Recientemente incluso arrancamos una integración buscando desarrollo de nuevos proyectos con la Universidad de Antioquia, con la Universidad de AFID. Estamos explorando posibilidades para ampliar la cantidad de personas que están involucradas en esta tecnología. Yo creo que en este caso el tema de difusión es fundamental, porque si no presentamos lo que hacemos, si no conocemos las capacidades instaladas que tenemos, si no conocemos los grupos que están trabajando en estos aspectos, pues difícilmente nos vamos a poder acercar a ellos. Yo creo que ese es el gran fondo de este tipo de charlas y de estas reuniones entre las personas que estamos interesadas en este tema, y es que se abran esos caminos de comunicación que, por supuesto, yo creo que nosotros desde la investigación, más que como una empresa de generación de energía, que yo creo que nosotros tenemos, bueno, lo digo por mí, una doble vida y pertenecemos también al lado académico y nos estamos involucrando continuamente en el desarrollo de profesionales, de estudiantes de maestría, doctorado, nos metemos en estos temas de investigación. Siempre estamos buscando una cosa fundamental, y es que la gente se involucre, ¿cierto? Que las puertas estén abiertas para las personas y claramente no tenemos una opción distinta a escuchar. Entonces, aquí están mi información. Si quieren les puedo compartir mi información de contacto, el correo de la empresa para que hablemos de posibilidades y miremos qué opciones tenemos de interactuar. Por lo menos desde mi punto de vista, creo que es el camino correcto. Entrar en contacto directo y mirar qué alternativas, qué cosas podemos hacer en conjunto. Vale, Pablo, muchas gracias. Yo quisiera complementar la pregunta de Marta digamos, lo que tiene que ver con el mercado de la proyección térmica. Y de alguna manera, pues, eso hace parte como del interés de este tercer encuentro, de preguntarnos, bueno, qué es lo que sucede con el mercado de la proyección térmica en algunos países, digamos Colombia, no sé México cómo estará, pero digamos que en Colombia, cuando uno compara con los países que más, digamos, desarrollo tienen y más mercado tienen en este tipo de recubrimientos, pues lo que nosotros hacemos realmente no es significativo. A mí me gustaría preguntarle al profesor Porcayo, ¿cómo es en México? Hay, digamos, muchas empresas utilizando proyección térmica, hay empresas también que ofrecen el servicio. A nivel de universidad, pues obviamente usted trabaja el tema, yo sé que la gente de CIATEC, en Querétaro, pues hay varios laboratorios que lo hacen, pero ¿cuál es su percepción acerca de como del desarrollo, tanto desde el punto de vista del uso como de los proveedores que ofrecen este tipo de recubrimientos y el soporte que da la academia? Sí, gracias por la pregunta. Lo que te puedo comentar en ese aspecto aquí en México, la poca difusión, o uso, mejor dicho, la poca aplicación que tiene la proyección térmica en la vida industrial, pues es un problema de raíz que obedece de la formación que uno recibe durante la carrera. Ahí esos temas nos abordan, evidentemente por falta de desconocimiento del tema o con una alternativa de solución a problemas que
que se pueden presentar como desgaste, como corrosión y demás. En México sí existen varias empresas que ofrecen ese servicio. Existen varias universidades que dentro de su quehacer científico han comprado este tipo de tecnologías para desarrollar investigación. Y bueno, el doctor John Henao pues está dentro de un grupo, un consorcio de centros de investigación que yo creo que a la fecha es el grupo más consolidado o que mayor nivel de investigación pueden hacer en el tema. Existen muchas empresas también, conozco muchas empresas de carácter más pequeño, que es, por ejemplo, con el ejemplo que yo expuse, con la que di solución a un problema particular que se me planteó. Pero sí existe, al parecer, mucho mayor conocimiento a nivel industrial de esta tecnología para resolver problemas de desgaste, de corrosión de los materiales. Y fundamentalmente, la mayor utilidad que han tenido es para la recuperación de dimensiones, fundamentalmente. En lugar de cambiar por soldadura, llevar a cabo la recuperación de dimensiones o incrementar la resistencia al desgaste de algunos componentes metálicos, se recurre al uso de recubrimientos, pero como ya decía, colega anterior, es una tecnología que no es barata, es una tecnología que es cara, es una tecnología que se recurre cuando ya no puedo vivir con el problema. Sí, esa sería mi opinión. Vale, profesor Porcayo, muchas gracias por su contribución. No veo que hayan más manos levantadas, tampoco veo preguntas. Tenemos unos pocos segundos por si alguien más está interesado en hacer preguntas. Aparentemente no. Entonces, empezamos ya a dar por concluido este tercer encuentro de proyección térmica de parte de la Revista Colombiana de Materiales y seguramente de parte también del CIATEC, que nos está apoyando en la organización. Un agradecimiento para los conferencistas, para el ingeniero Sebastián Carvajal, para el profesor Jesús Porcayo, para el ingeniero y doctor Pablo Gómez por su contribución. Consideramos que las charlas que han presentado en la tarde de hoy son, digamos, de gran interés para los que trabajamos en el tema de la proyección térmica. Empieza digamos, a darle más forma a ese rompecabezas que queremos armar con este tipo de eventos, en el que uno de los objetivos es obviamente empezar a reunir a los que trabajamos en el tema, a que nos conozcamos, a que identifiquemos qué hacemos cada uno de nosotros, cuáles son las fortalezas que tenemos, cuáles son también nuestras falencias, y obviamente para que como resultado de todo esto haya una mayor interacción, un mayor trabajo, una mayor posibilidad de resolver problemas, y con todo esto pues la posibilidad de ir cada vez más lejos en el desarrollo de la proyección térmica en nuestra región. Nuevamente muchas gracias también a todos los asistentes. Consideramos que la tarde de hoy ha sido muy productiva y no resta más que decirles feliz fin de semana a quienes en sus países tienen la posibilidad de descansar la Semana Santa, que la aprovechen, y a quienes son también religiosos que la aprovechen para rezar bastante. Entonces, nada, feliz fin de semana, muchas gracias a todos y nos volveremos a ver muy seguramente en un cuarto encuentro de proyección térmica. Muchas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por la invitación. Igualmente, feliz fin de semana, como ya lo dije. Gracias, hasta luego.